Vale, pues bueno, lo dejamos entonces en la fotorrespiración, que sí que la habíamos visto, pero la vamos a repasar. Si recordáis, esto es el ciclo de Calvin, la fase oscura de la fotosíntesis, que se realizaba gracias a que la rubisco fijaba un carbono en la ribolosa 1,5-bifosfato, generando 3-fosfoglicerato. Eso era la fase normal de la fotosíntesis, la fase oscura. Pero cuando el oxígeno era mayoritario, recordad que era inhibidor competitivo del CO2, entonces lo que hacía era unirse a la rubisco y la rubisco, en vez de formar el 3-fosfoglicerato, cogía la ribolosa 1,5-bifosfato, le añadía el oxígeno, la oxigenaba, consumía además ATP, o sea, justo lo contrario que en la fase oscura, y usando luz además, producía una serie de moléculas que acababan al final dando una de ellas CO2, de manera que estábamos retirando carbonos de la ribolosa 1,5-bifosfato, acababa dando CO2 que entraba de nuevo en el ciclo de Calvin y acababa dando glucosa. Pero recordemos que este mecanismo no es el ideal, ni mucho menos, porque precisamente estás retirando sustratos del ciclo de Calvin, con lo cual estás reduciendo la capacidad de realizar este ciclo y reduciendo la capacidad de poder generar glucosa al final, por mucho que estés usando los carbonos. Entonces, recordamos también que había dos tipos de plantas que tenéis que conocer que existen, que son las C4 y las CAM, que tenían unos mecanismos especiales para intentar retrasar el tiempo en el que tenían que entrar en fotorrespiración. Sí que acaban haciendo fotorrespiración al final, pero digamos que consiguen retrasar el momento de llegar a la fotorrespiración. Las C4 que fijaban el CO2 en la fosfonolpiruvato carboxilasa, la PEP carboxilasa, que os sonará de metabolismo, y lo que hacían era fijar el CO2 en esa enzima, bombearlo al citoplasma y cuando necesitaban CO2 porque se quedaban sin él y el oxígeno subía o porque cerraban estomas, por ejemplo, y no tenían, se les acumulaba el oxígeno, lo que hacían era entonces meter el CO2 de esa que habían acumulado en el citoplasma, meterlo al cloroplasto. Y luego teníamos las plantas CAM, que lo que hacían era abrir los estomas por la noche, captar todo el CO2 y con la fosfonolpiruvato lo que hacían era generar malato. Por el día cerraban los estomas, los tienen cerrados, y descarboxilaban el malato, de manera que conseguían CO2 para el ciclo de Calvin, conseguían bastante CO2 para el ciclo de Calvin, de manera que no tienen que estar pendientes del CO2 que haya en ese momento, sino del CO2 que han captado por la noche. Si se quedasen sin el malato, es decir, sin el CO2 del malato porque la célula necesitase mucha energía en algún momento o lo que fuese, entonces entrarían en fotorrespiración. Pero digamos que al estar acumulando durante toda la noche, tienen mayor cantidad de CO2 del que puedes tener en un momento puntual pues en esa situación. Con lo cual consiguen también retrasar el momento en el que tengan que entrar en fotorrespiración. Y lo siguiente ya que tenemos que entrar a ver es la fotosíntesis del nitrógeno, la del azufre y la del fósforo. Tenéis que saberos las tres. Entonces, en la fase oscura, además de exosas, que es lo típico en la fotosíntesis, que son los organismos que hemos visto hasta ahora, también se pueden llegar a elaborar compuestos como son los aminoácidos, los nucleótidos, que contienen grupos aminos, grupos tiol y grupos fosfato, que tienen que sonar de la parte de bioquímica. Si no, los volveremos a ver, ¿vale? No os preocupéis. El nitrógeno y el azufre realmente están en el ambiente ya en forma de nitratos y de sulfatos. Entonces, estos compuestos, los organismos que los pueden emplear, lo que van a hacer va a ser absorberlos y reducirlos en rutas metabólicas que no van a ser cíclicas. Sí es verdad que se consideran fase oscura porque emplean el ATP de la fase luminosa, que sí que pueden realizar, pero
En vez de ser cíclicos, como era el ciclo de Calvin, van a ser lineales, como lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, ¿vale? Y van a emplear también el poder reductor de la fase luminosa. Entonces, como veis, es realmente una continuación y por eso se denomina fotosíntesis del nitrógeno o del azufre o del fósforo. Pero simplemente tenéis que daros cuenta de que la fase oscura es diferente. De nuevo, no necesita luz, pero tampoco quiere decir que se haga de noche. Quiere decir simplemente que no necesita luz. Y eso. Por su parte, el fosfato sí que también está en el ambiente, pero se puede incorporar de manera directa a la materia orgánica en forma de ion fosfato, ¿vale? Sin que modifique su estado de oxidación. Con el ion fosfato podemos fosforilar alguna molécula y gracias a eso introducirlo directamente sin tener que hacer tanta transformación como tenemos que hacer con los demás. En este caso, lo que os estoy enseñando aquí es la ruta del nitrógeno, ¿vale? Sería la fase oscura para el nitrógeno. En primer lugar, tenéis que daros cuenta de que estarán involucrados tanto el citoplasma como el estroma, con lo cual estamos involucrando dos estructuras de la célula. Hasta ahora estábamos incorporando o involucrando solamente una estructura, si os dais cuenta. Entonces, esa es otra diferencia clave en este tipo de fotosíntesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque la nitrato reductasa se encuentra en el citoplasma, no en el estroma, con lo cual necesitamos empezar aquí, en el citoplasma. Lo que ocurre es que la célula va a incorporar el nitrógeno de esta manera y va a gastar el poder reductor para formar este otro compuesto, que es el que es capaz de atravesar la membrana plasmática, ¿vale? Este no es capaz de atravesar. Entonces, lo que ocurre es que el nitrato, como os digo, que es esta molécula de aquí, la reduciremos a nitrito gracias al poder reductor y este es capaz de pasar al estroma. Y aquí vamos a reducirlo gracias a la nitrito reductasa, y ojo con esto, nitrato reductasa, nitrito reductasa, ¿vale? No me confundáis las dos y no me confundáis las letras. Es una letra, pero es un examen tachado. Una letra solo os pone un 0 en este ejercicio, ¿vale? En caso de que os cayese. Es raro, no suelen preguntar esta ruta, es verdad que no suelen preguntarla, ponerla entera o dibujarla entera, no se centran más, como os decía, en la fotosíntesis normal, pero en caso de preguntarla, una sola letra de confusión os va a poner un 0 en ese ejercicio, aunque el resto esté bien, ¿vale? Salvo que tengáis al examinador de muy buen humor y hayáis hecho un muy buen ejercicio anterior. Pero bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Como os digo, la nitrito reductasa está dentro del estroma, la nitrato reductasa está en el citoplasma. Lo que coge es el ion nitrito y lo reduce usando también el poder reductor de la fase luminosa a amonio, ¿vale? Y este amonio va a ser finalmente empleado para generar aminoácidos. Lo que va a ocurrir para ello es que el amonio se va a combinar con el glutamato, que veis aquí, gastando el ATP que también habíamos generado durante la fase luminosa en la fotofosforilación, gracias a la glutamina sintetasa. Y, lógicamente, es fácil porque el enzima va a tener el nombre o de su sustrato o de su producto. Entonces, en este caso es del sustrato, del sustrato, y en este caso va a ser del producto. Como os digo, gastando el ATP de la fase luminosa, vamos a generar glutamina. Y la glutamina, gracias a, bueno, de nuevo la glutamina sintetasa, como os digo, gastando ATP, el grupo amino de la glutamina que viene de este amonio, el grupo amina, habéis visto bien los aminoácidos, ¿verdad? En la parte de bioquímica. ¿Sabéis un poquito cómo son los aminoácidos? Sabéis que tienen un grupo amino, un grupo carboxilo y luego el esqueleto, y que básicamente el esqueleto es lo que diferencia el aminoácido y los grupos amino y carboxilo son los grupos, digamos, importantes para las reacciones. Es lo que va a hacer que podamos formar unos u otros. Es lo que vamos a coger, vamos a descarboxilar, vamos a desaminar.
o vamos a hacer lo contrario, meterlos y sacarlos y jugar con ello. Incluso más adelante veréis que gracias a los aminoácidos es que podemos formar la urea para la orina y deshacernos de desechos importantes como son el nitrógeno, que si no serían tóxicos para nosotros. El amonio para nosotros o los nitritos y nitratos son totalmente tóxicos. Entonces, gracias a los aminoácidos y a esa capacidad que tienen de desaminarse o descarboxilarse, es que podemos hacer cosas con ellos. En este caso, gracias a la glutamina, vamos a acabar generando otros aminoácidos esenciales para formar proteínas. Como os digo, entonces, el grupo amino de la glutamina va a ser transferido a la alfa-cetoglutarato, y aquí no tenéis que saber el enzima, porque bueno, no es concretamente una enzima, es un paso un poco más complicado que veréis si continuáis por la biología funcional o molecular, pero bueno, en este momento no. La glutamina le va a dar el amino al alfa-cetoglutarato y gastando de nuevo poder reductor, con lo cual aquí podéis ver que estas reacciones gastan mucho poder reductor de la fase luminosa, consumen más que en este caso, por reacción, por así decirlo, en total obviamente no, porque aquí estamos hablando de 12, pero consumen más en cuanto a consumo neto de una sola vez. Gastando este poder reductor vamos a hacer glutamato. Y la glutamato finalmente, bueno, en realidad se forman dos glutamatos, realmente, por eso este 2 aquí, ¿vale? La glutamina, como os digo, con el alfa-cetoglutarato, que es bastante grande, forma dos glutamatos. Y estos dos glutamatos van por acción de la transaminasa a formar los aminoácidos que queramos. La transaminasa esta en realidad es un nombre genérico, ¿vale? No es la misma para el aminoácido. Dependiendo de qué aminoácido necesitemos, va a ser una transaminasa u otra, pero vosotros necesitáis saber que es un tipo de transaminasa. Y lo que va a hacer es un alfa-cetoácido, convertirlo en alfa-cetoglutarato. Esto, lo que estamos haciendo, por tanto, es los grupos ácidos de un aminoácido X o de un compuesto X, en este caso un ácido, lo vamos a convertir en cetoglutarato gracias a lo que le va a donar el glutamato y vamos a conseguir formar el aminoácido. Sé que es un poco difícil verlo de esta manera porque aquí ocurren muchas cosas y tienen lugar muchas reacciones y muchos compuestos que no estáis viendo, pero el esquema general es ese. Un cetoácido se convierte en cetoglutarato, importante decir que son de tipo alfa porque los beta no valen, que por acción de la transaminasa y conjugando el glutamato es por lo que vamos a obtener los aminoácidos. Entonces, bueno, con este esquema en la cabeza, esto sería la ruta del nitrógeno que os pueden preguntar. Me he comido la imagen de la ruta del azufre, ¿vale? No sé muy bien qué he hecho con ella, pero lo que tendréis que saber simplemente es que el azufre se incorpora en forma de ion sulfato, ya os haré un esquema, ¿vale? Y se reduce dentro de los cloroplastos a ion sulfito y después a sulfuro de hidrógeno, consumiendo ATP y NADPH. Lo que ocurre es que el ion sulfato, que es este que os estoy enseñando, se reduce dentro de los cloroplastos a ion sulfito, ¿vale? Que es este otro. Creo que se ve bien, ¿vale? Es SO3 abajo y -2 arriba. 2 menos en realidad, bueno. Y después, el sulfito lo vamos a convertir en sulfuro de hidrógeno consumiendo ATP y NADPH, ¿vale? Consumiendo ese ATP y ese poder reductor que viene de la fase lumínica, como os digo. Siempre en la fase oscura siempre se va a consumir el ATP y el NADPH. La diferencia va a ser cuántas moléculas de cada cosa se consumen y dónde, de qué manera, ¿vale? Y por último, este sulfuro de hidrógeno lo que vamos a hacer es unirlo a una acetilserina en forma de grupo tiol, realmente, y va a formar el aminoácido cisteína. Entonces, lo que vais a hacer, lo que podéis ver es que siempre en la ruta del sulfuro o del azufre, que os las pueden llamar de las dos maneras, siempre vamos a acabar teniendo cisteína. La cisteína es un aminoácido que se puede incorporar en las proteínas.
De esta manera, algo que empezó siendo tóxico, como es el azufre, ¿vale? Acaba dando un aminoácido que sí es necesario y esencial para la célula y que puede incorporar en sus proteínas. Otra cosa que tenéis que saber es la regulación de la fotosíntesis, ¿vale? Estas gráficas tenéis que tenerlas un poco en la cabeza. No hace falta que las reproduzcáis, pero tenéis que tenerlas en la cabeza. La fotosíntesis depende de muchos factores, el hecho de que se produzca o que no. Por ejemplo, la concentración de CO2, la actividad fotosintética, y eso es esta primera gráfica de aquí, ¿vale? La actividad fotosintética suele hacerlo cuando aumenta la concentración de CO2, lógicamente, porque es el sustrato. Entonces, a mayor cantidad de CO2, más rápido se puede hacer la fotosíntesis, mayor cantidad de ciclos de Calvin se puede realizar, pero va a haber un límite, lógicamente. ¿Por qué? Porque el ciclo de Calvin tiene unos enzimas y esos enzimas van a ir ocupándose, digamos, ¿no? O sea, tienes una cantidad limitada de enzimas, porque si no, la célula podría explotar con tantas cosas. Entonces, tú tienes unos recursos destinados al ciclo de Calvin, unos recursos destinados a la glucólisis, unos recursos destinados a X cosas y abarcas hasta cierto límite. Entonces, cuando ese nivel de CO2 satura todos los enzimas del ciclo de Calvin, llegamos a este límite. No quiere decir que la fotosíntesis descienda, o sea, no la inhibe, como puede ser el caso de la luz, que ya lo veréis, o del oxígeno, pero sí que se llega a un límite, a un tope de capacidad fotosintética, de rapidez y de ciclos que podemos llegar a hacer. Por otro lado, la temperatura también va a influir, lógicamente. Cuanto más temperaturas, no sé si lo habréis estudiado en bioquímica, a mayor temperatura los enzimas suelen funcionar más rápido, pero también hay un límite. ¿Por qué? Porque a partir de ciertas temperaturas los enzimas se desnaturalizan, en este caso, en esta temperatura. Sí, cierto que es difícil llegar a los 50 grados, pero bueno, está bien saber que ocurre que a partir de cierta temperatura ya el enzima revienta y ya no se puede realizar. Por otro lado, la concentración de oxígeno, como recordaréis que os he dicho ya, os he machacado muchas veces, el oxígeno es el competidor, es un inhibidor competitivo de del CO2, o sea, compite con el CO2 por la rubisco. Entonces, al aumentar el oxígeno, entraríamos en fotorrespiración. Y la fotorrespiración ya hemos visto que es mucho menos eficiente, con lo cual, aquí lo podéis ver, a una concentración de 0,5% de oxígeno en el ambiente, la cantidad de CO2 que absorbe, la cantidad de CO2 que fijo y que acaba siendo glucosa, es mucho más alta que si la concentración de CO2 sube al 20%. ¿Vale? Esto es 0,5 y esto es 20. Aquí hay más oxígeno en la atmósfera. Entonces, aquí en la segunda parte entraríamos en fotorrespiración. La fotorrespiración, como os había dicho, retira los carbonos de la ribulosana 5-bifosfato y entonces entramos en estar eliminando sustratos del ciclo de Calvin y por ello menos carbonos que puedo fijar. Y aquí veis perfectamente la relación. Otra cosa lógica que va a afectar es la intensidad de luz. Cuanta mayor intensidad de luz, mejor, hasta el límite de los fotosistemas. ¿Por qué? Por encima de 680 el fotosistema 2 ya no funciona. Entraríamos en el ciclo, en el transporte cíclico. El transporte cíclico, si recordáis, genera muchos menos electrones y además no genera poder reductor, con lo cual la célula no podría fijar CO2 porque no tiene poder reductor, si llegásemos a un límite me refiero, o sea, a mantener esta situación mucho tiempo, no podríamos fijar el CO2 al final porque no hay poder reductor, además tendríamos poco ATP y se gastaría. La célula al final no podría con este sistema mucho tiempo. Por encima de los 700 directamente ya no puede el fotosistema 1 funcionar, con lo cual no hay capacidad de hacer la fotosíntesis directamente, no hay capacidad de generar poder reductor, por supuesto, ya nos quedamos antes, no hay capacidad de generar ATP y la célula pues moriría. Demasiada luz mata a las plantas, todos lo sabemos, no sé si... Bueno, a mí alguna vez me ha riñido mi madre porque se me ha quemado una planta, ¿sabes? Pues bueno. Después,
Otros dos que no van por gráfica, pero que son de lógica, serían el agua. La escasez de agua hace que se cerrasen los estomas, como os decía, y eso disminuiría la concentración de CO2 y aumentaría la de oxígeno, ya que el oxígeno de la fase luminosa no podía salir. De esto ya os he hablado. Pero además, si no hay agua, tampoco vamos a poder realizar el transporte acíclico, que es el que más nos interesa, ya que genera el poder reductor, porque no tenemos uno de sus sustratos a partir del cual salen los electrones para el fotosistema 2. Entonces el fotosistema 2 nos quedaría, si nos quedamos sin agua, nos quedaría sin poder reciclarse, con lo cual tampoco se podría hacer. Y por último, es interesante también saber lo de la luz. Recordad que os he hablado de que las clorofilas A absorben luz roja y luz azul y repelen la verde. Entonces, si nosotros irradiásemos una planta solo con luz verde, irónicamente, la planta moriría porque no tendría luz realmente al final. Entonces, no podría hacer la fase acíclica. Al final acabaría entrando en la fase cíclica, después de la fase cíclica tendría que acabar entrando en fotorrespiración y todas esas cosas, ¿vale? Y esto es básicamente cómo se regula un poco la fotosíntesis. Lo siguiente que vamos a ver es la quimiosíntesis. La quimiosíntesis, y aquí es el proceso por el que los organismos quimiautótrofos y quimiolitótrofos emplean la energía obtenida en las reacciones de oxidorreducción para, a partir de compuestos inorgánicos, sintetizar compuestos orgánicos, lo que ya habíamos visto. Básicamente, entonces, en base a esta definición, os estaréis dando cuenta que lo que hacemos es que la materia inorgánica la vamos a oxidar y vamos a generar materia orgánica, ¿vale? Por eso es quimiosíntesis. Hay que decir que es exclusiva de algunas bacterias, ¿vale? Que viven tan solo a partir de fuentes inorgánicas. Pero que vivan a partir de fuentes inorgánicas y sean bacterias no quiere decir nada. ¿Por qué? O sea, no quiere decir que sean oxigénicas. Estas reacciones son oxigénicas, por eso os pongo el oxígeno aquí, ¿vale? Aunque sea exclusiva de bacterias que digamos, raras, ¿vale? Que para nosotros podría ser lo más extraño que hay, pero necesitan oxígeno, necesitan ser aeróbicas. Y otra cosa que hay que señalar es que en vez de el NADPH como coenzima van a usar NADH y NAD, ¿vale? Esto de aquí. No es que haya faltado la P, ¿vale? Es que es así. En la fotosíntesis empleábamos NADP para formar NADPH como coenzima, o sea, como poder reductor, también se llama coenzima. Aquí este coenzima va a ser el NADH. Que volvemos, que vamos a coger la quimiosíntesis desde el principio, ¿vale? La quimiosíntesis, como os decía, es la formación de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Lo importante que tenéis que saber es que es exclusiva de algunas bacterias, las cuales vais a tener que saber unos ejemplos que os voy a decir, y que es aeróbica, que se realiza siempre en presencia de oxígeno, y que lo que van a hacer va a ser emplear el NADH como cofactor en vez del NADPH. Como os digo, de forma genérica, la quimiosíntesis la vamos a dividir en dos fases, la fase oxidativa y la fase biosintética. En la fase oxidativa, lo que va a ocurrir es que vamos a oxidar los compuestos inorgánicos formando NADH y ATP. Os recuerdo que aquí no estáis viendo cómo se forma el ATP, estáis viendo solo cómo se va a formar NADH. Luego el ATP se va a formar en otros procesos que, bueno, aquí no estáis viendo. Y después, en la fase biosintética, lo que va a hacer es que se va a emplear ese ATP y este NADH para reducir el CO2, el nitrógeno y el azufre a compuestos orgánicos en otros procesos. O sea, nitrato, sulfato y el CO2 que ya hemos usado para entrar al ciclo de Calvin, a la ruta del nitrógeno y a la ruta del sulfato que ya hemos estudiado, pero que la manera en la que van a entrar va a ser un poco diferente porque ahora tenemos un cofactor distinto, que tampoco entra en esta materia de estudiar. Aquí lo que estamos viendo, por tanto, son las tres rutas principales que vais a tener que saber. Dentro de la ruta del nitrógeno, las bacterias del nitrógeno, siempre por favor recordad lo del oxígeno, no lo voy a decir más porque ya lo hemos recalcado bastante. En las bacterias de nitrógeno tenemos las nitrosificantes y las nitrificantes. Como ejemplo de las nitrosificantes tenéis que saber nitrosomonas
y Nitrosococcus. Importantes, que creo que ya os había dicho y que las llegasteis a escuchar. Y como ejemplo de nitrificantes, Nitrobacter. Repito, como ejemplo de nitrificante tenéis a Nitrobacter. Y esas tres las tenéis que saber como el Padre Nuestro. O sea, si os preguntan por la ruta, las tenéis que soltar. De una forma u otra, en un sitio u otro, pero lo ponéis como ejemplo. Incluso aunque os pregunten toda la ruta de las bacterias de nitrógeno, ponéis y como ejemplo, ¿vale? En una esquinita o algo así. Siempre hay que soltar ese ejemplo porque, aparte de que lo piden, da puntos. Entonces, nos habíamos quedado en que las nitrosificantes lo que hacen es coger el ion amonio y formar ion nitrito, generando NADH, ¿vale? Y lo que hacen es emplear los electrones que al final acaban llegando al oxígeno, a través de la cadena respiratoria que habéis estudiado ya en metabolismo, en la parte de catabolismo. Entonces, como os digo, el ion amonio se transforma en ion nitrito, se ceden electrones aquí, esos electrones se irán a la cadena respiratoria, acabarán en el oxígeno y por eso es aeróbica, y generaremos el poder reductor en las nitrosificantes. En las nitrificantes, lo mismo, pero en este caso, a partir de ion nitrito, es que formaremos este poder reductor, que dará ion nitrato, y los electrones que se desprenden acabarán yendo por la cadena respiratoria hasta el oxígeno. Por su parte, las sulfobacterias, también en presencia de oxígeno, lo que van a hacer va a ser coger el sulfuro de hidrógeno y generar azufre, provocando la formación de poder reductor. Y este azufre lo van a convertir en ion sulfato, que es lo que podemos reducir, formando de nuevo poder reductor. Y todos los electrones que se desprenden, de nuevo van a ir hasta el oxígeno. Como ejemplo de sulfobacterias, tendremos Thiobacillus. Thiobacillus se escribe T-H-I y luego Obacillus. Thiobacillus, bacillus, con doble L y con B. Thiobacillus. Madre mía, si me pillan mis profesores diciendo eso. Se dice Thiobacillus, ¿vale? Y es el ejemplo de sulfobacteria. Y por último, las ferrobacterias, que son las bacterias que se van a encargar de coger el ion ferroso y generar ion férrico, generando poder reductor. Un ejemplo es Ferrobacillus. Esta es muy fácil. Ferrobacillus. Y bueno, Thiobacillus, más adelante sabréis que el tio está asociado al sulfuro también, al azufre. Y bueno, por último, entonces, ya acabaremos con el anabolismo quimio-heterótrofo, ¿vale? En el anabolismo quimio-heterótrofo lo que vamos a hacer es sintetizar macromoléculas a partir de biomoléculas oxidadas, consumiendo ATP y las coenzimas reducidas, es decir, el poder reductor. Todos los quimioheterótrofos, el anabolismo quimioheterótrofo va a ocurrir en el citoplasma, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Aquí tenéis que saber un poco en teoría, ¿vale? Esto es un ejemplo para que os sigáis un poquito y veáis todo lo que se puede hacer y cómo está un poquito relacionado. Pero bueno, tenéis que saber que las rutas más importantes, y estas las tenéis que saber en teoría, son la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de fosfonol piruvato. La gluconeogénesis forma glucosa a partir de fosfonol piruvato. Y ocurre parte en la matriz mitocondrial y otra parte en el citoplasma. Sería un poquito esta de aquí, como veis. Esto es la glucólisis y aquí tenemos la gluconeogénesis. Y aquí está el ciclo de Krebs, con lo cual podéis entender que esto es la mitocondria. Entonces, parte está en la mitocondria y parte en el citoplasma, que sería esta parte. Por otra parte, tenemos la síntesis de polisacáridos a partir de glucosa 6-fosfato, sobre todo a partir de glucógeno, ¿vale? Y que va a ocurrir en el citoplasma. Esto también es importante, la síntesis de polisacáridos a partir de glucosa 6-fosfato, que aquí no aparece, ¿vale? No aparece representada, pero estaría por aquí. Y esa también va a ocurrir en el citoplasma. La biosíntesis de lípidos o de ácidos grasos, la síntesis de ácidos grasos, no la beta-oxidación, ojo, la síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A.
que va a ocurrir en células animales en el citoplasma, pero en células vegetales en el estroma del cloroplasto. Y esto también es pregunta de examen muy típica para haceros trampa, porque aunque las dos son células eucariotas, ocurre en el citoplasma de los animales, pero en el estroma de las vegetales. Y por último, la síntesis de aminoácidos, que ocurre a partir de intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs, por tanto, realmente está ocurriendo con cosas que vienen del citoplasma y con cosas que vienen de la mitocondria, ¿vale? Y digamos que esta es un poco más genérico, entonces no os van a preguntar tanto dónde ocurre, porque ocurre un poco en casi todos los sitios y también depende del tejido. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que la síntesis de aminoácidos es también parte de este anabolismo quimioheterótrofo, y que ocurre cogiendo compuestos intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Y con esto habríamos acabado todo el anabolismo.